Se burló de mi frente a sus amigas por no tener trabajo. No sabían que yo era el dueño de la empresa para la que todas trabajaban hasta que las despedí. El momento que nunca olvidaré ocurrió un sábado por la tarde en mi propia sala de estar, en la casa que había pagado en efectivo, sentado en un sofá que había comprado con los pesos que había ganado antes de que mi esposa hubiera escuchado el nombre de la industria en la que ahora trabajaba. Priya estaba recibiendo a sus amigas, 4 de ellas, todo era copas de vino y risas, y ese tipo particular de ruido que solo ocurre cuando las mujeres deciden que están a salvo de ser juzgadas. Entré desde el garaje todavía usando la vieja camiseta gris que llevaba puesta desde la mañana, el tipo de camisa que usas cuando no tienes nada que demostrarle a nadie. Había estado allá afuera pensando, en realidad, simplemente sentado con mis pensamientos, de la forma en que lo había estado haciendo mucho en esos 2 años desde que di un paso atrás en la dirección de la empresa. ¿Tranquilo? ¿Contento? Sin molestar a nadie. Dije hola. Sonreí. Pasé el brazo por detrás de una de ellas, una mujer llamada Tiffany, a quien había conocido tal vez 3 veces, para agarrar una botella de agua del mostrador de la cocina, y fue entonces cuando Priya lo dijo. No le presten atención a Holden. Lo dijo con un pequeño movimiento de su mano, como si estuviera justificando un mueble. Ha estado en casa todo el día, todos los días. Ella se rió, y el sonido de eso me golpeó en algún lugar detrás del esternón. Él ya no trabaja realmente. La sala soltó una risita. Risas nerviosas, el tipo de risas que la gente da cuando no están seguros de si deberían reír, pero siguen el ejemplo de quien parece tener más confianza. Debe ser agradable, dijo Tiffany. Es agradable para él, respondió Priya, y había algo afilado en eso ahora, algo que se había estado construyendo durante mucho tiempo y finalmente había encontrado una audiencia. Yo soy la que realmente va a una oficina todos los días. Me quedé allí sosteniendo mi botella de agua. No dije ni una palabra. Porque 3 de las 4 mujeres sentadas en mi sala de estar, incluida Tiffany, también iban a esa oficina. Simplemente no tenían idea de quién era el dueño. Suscríbete ahora, deja un me gusta si estás listo y dime, ¿alguna vez alguien te ha subestimado tanto? Vamos a sumergirnos. Mi nombre es Holden Price. Tengo 47 años. Y la versión de mí que entró en esa sala de estar ese sábado por la tarde no se parecía a alguien que hubiera construido algo significativo con su vida. Eso es en parte por diseño. Crecí en Tucson, Arizona. No en la parte bonita. La parte donde los estacionamientos tienen cercas de alambre y cada casa en la cuadra tiene una historia diferente sobre por qué se ve de la manera en que lo hace. Mi padre trabajó en un oficio toda su vida. Mi madre trabajó en la caja registradora de una tienda de comestibles durante 22 años. Nadie en mi familia hablaba de negocios o inversiones o de construir algo de la nada. Esos eran conceptos que vivían en revistas que otras personas leían. Comencé la universidad en el estado de Arizona y la dejé después de 2 años, no porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque no podía dejar de hacer el trabajo que ya estaba haciendo por un lado. Había comenzado a ejecutar pequeñas campañas digitales para empresas locales, el tipo de lugares familiares que necesitaban un sitio web y no sabían por dónde empezar. Una cosa llevó a la otra, luego a otra. Luego, un grupo de restaurantes me pidió que manejara toda su presencia en línea y me pagó más pesos en un mes de los que mi padre ganaba en 3. Ese fue el momento en que entendí que algo había cambiado. Tenía 26 años y estaba aterrorizado y completamente seguro de lo que estaba haciendo. Durante los siguientes 20 años, construí lo que se convirtió en Price Digital, una firma de marketing de tamaño mediano con sede en Phoenix. Para cuando di un paso atrás de las operaciones diarias hace 2 años, teníamos 60 empleados y contratos con clientes en todo el suroeste y hasta el medio oeste. Manejamos campañas digitales para redes de hospitales regionales, grupos de desarrollo inmobiliario, concesionarios de automóviles, un puñado de cadenas de restaurantes de comida rápida e informal que intentaban construir una presencia nacional. No era glamoroso, pero era un trabajo real y serio que generaba muchos pesos. Di un paso atrás porque podía, porque había pasado 2 décadas siendo el primero en el edificio, y quería ver qué se sentía estar en otro lugar. Instalé a Ryan Gerber como director ejecutivo, un hombre al que había contratado como gerente de cuentas 11 años antes y al que vi crecer hasta convertirse en una de las mentes operativas más agudas que había visto. Ryan dirigía la empresa.
Yo seguía siendo el único propietario. Tenía la última palabra en cualquier asunto significativo, revisaba las finanzas trimestralmente y me mantenía conectado sin estar presente de la forma en que solía hacerlo. Para la mayor parte del personal, yo era el fundador, un tipo que ocasionalmente aparecía en eventos de la empresa, alguien cuyo nombre estaba en la puerta pero no en el calendario. Conocí a Priya en un evento de recaudación de fondos para un hospital infantil de Phoenix, el tipo de evento al que asistía precisamente porque me daba algo que hacer un viernes por la noche que no fuera sentarme en una oficina vacía. Era hermosa, dueña de sí misma y tenía una risa que iluminaba la habitación. Trabajaba en la coordinación de eventos en ese entonces, en su propia pequeña empresa de planificación de reuniones corporativas y galas sin fines de lucro. Era ambiciosa, competente y fascinante. Salimos durante 14 meses y nos casamos en un lugar en Scottsdale que había alquilado por completo para la ocasión. No hablé mucho sobre el negocio durante nuestro noviazgo. Fue una elección deliberada de mi parte. Había pasado años viendo a la gente reaccionar a los pesos de maneras que no disfrutaba. Los que se involucraban demasiado, los que de repente se interesaban mucho en cómo funcionaban las cosas y cómo se veían los números. Quería saber quién era Priya cuando pensaba que se estaba casando con un hombre cómodo, semi-retirado, con una casa bonita y sin ambiciones particulares restantes. Necesitaba saber si yo le gustaba a ella, no lo que yo había construido. Ella pasó esa prueba, o eso pensé. Llevábamos casados 3 años cuando vino a mí con una idea. Su negocio de planificación de eventos se había estancado. Era buena en el trabajo, pero escalarlo sin pesos adicionales era lento. Tenía una amiga, Tiffany Brown, que trabajaba en operaciones de marketing. Otra amiga, Cassidy Moore, que era estratega de contenido. Una tercera, Dana Ellsworth, que manejaba las cuentas de los clientes. Todas ellas le habían estado diciendo a Priya que Price Digital estaba expandiendo su división de marketing adyacente a eventos y que había vacantes. Estaba pensando, me dijo Priya una noche, en aplicar. La miré por encima del mostrador de la cocina donde estaba sirviendo café. A mi empresa, le dije. Sé que es tu empresa, dijo ella, pero Ryan la dirige ahora. Tú mismo dijiste que básicamente eres un asesor en este punto. Pasaría por el proceso de solicitud normal. No usaría tu nombre. Y no lo hizo. A su favor, presentó su currículum como cualquier otra persona. Pasó por 2 rondas de entrevistas y se le ofreció un puesto como coordinadora senior de asociaciones de eventos, un rol que había sido creado específicamente para la nueva división. Que realmente necesitaba a alguien con su experiencia. Ryan me llamó antes de extender la oferta, como siempre lo hacía para contrataciones de alto nivel, y le dije que lo tratara como cualquier otra decisión de candidato. Si ella era la adecuada, que la contratara. Lo era. Él lo hizo. En el transcurso de un año, Tiffany fue contratada para dirigir un rol de operaciones de campaña. Cassidy se unió al equipo de contenido 6 meses después de eso. Dana la siguió, aterrizando en servicios al cliente. Todas ellas contratadas por mérito. Todas ellas personas a las que Priya había animado a aplicar. Todas ellas sentadas en mi sala de estar ese sábado, riéndose de una broma que yo no había terminado de escuchar. Quiero decirles que caminé de regreso al garaje y no le di más vueltas al asunto, que estaba por encima de eso, que un comentario así se le resbala a un hombre que sabe lo que sabe sobre sí mismo. Pero estoy siendo honesto con ustedes aquí. Me senté allí en el garaje durante mucho tiempo después de eso. No enojado, exactamente. Más bien aclarado. Hay un dolor específico que proviene de ser menospreciado por alguien que debería saber mejor las cosas. No un extraño en la calle, no un rival en los negocios. Tu esposa. La persona que te eligió y a quien tú elegiste. Y el menosprecio es peor porque no es ignorancia. Priya sabía que yo había construido algo. Simplemente ya no lo respetaba porque no podía verme haciéndolo más. En su mente, el hombre que no conducía a una oficina todas las mañanas no era una persona seria. Frente a sus amigas, sus compañeras de trabajo, lo había dejado claro. Pensé en la versión de mí a los 26 años, comiendo sándwiches de máquinas expendedoras en un espacio de oficina alquilado en Tempe, dirigiendo campañas para un consultorio dental, una ferretería y una mujer que vendía jabones caseros en línea.
Pensé en lo que esa versión de mí le diría a la versión de mí sentada en este garaje ahora. Luego pensé en el depósito directo de Tiffany Brown y el paquete de beneficios de Cassidy Moore y el bono de desempeño trimestral de Dan Ellsworth, y tomé mi teléfono y llamé a Ryan Herbert. Ryan había estado conmigo el tiempo suficiente como para que yo no necesitara explicarle el contexto. De todos modos, le di el panorama completo porque merecía entender en qué se estaba metiendo. Le conté sobre la tarde del sábado, sobre el comentario, sobre quién había estado sentado en la habitación cuando se hizo. Ryan se quedó en silencio durante un largo momento después de que terminé. ¿Quieres que mire sus expedientes?, preguntó. Quiero que mires su desempeño. Había una distinción, y Ryan la entendió de inmediato. Dime qué encuentras. Me devolvió la llamada 2 días después. El trabajo de Tiffany Brown era adecuado pero poco notable. Había incumplido 2 plazos internos significativos en el último trimestre y había recibido una advertencia verbal informal por parte del líder de su equipo que aún no había escalado a recursos humanos. Cassidy Moore tenía una nota formal por escrito en su expediente de 6 semanas antes relacionada con la tergiversación de los tiempos de entrega a un cliente. Dana Ellsworth tenía un patrón de discrepancias de facturación que el equipo de finanzas de Ryan había señalado y que actualmente estaba bajo revisión. Nada criminal, pero lo suficientemente descuidado y consistente como para haber merecido atención. Ninguna de ellas era una estrella. Ninguna de ellas estaba en peligro de que una firma rival le ofreciera un salario competitivo. El expediente de Prilla era más complicado porque Prilla era realmente buena en su trabajo. Sus números de satisfacción del cliente eran sólidos, sus eventos se habían ajustado al presupuesto y 2 clientes habían solicitado específicamente que se le asignara a sus cuentas para el próximo año fiscal. Este no era el expediente de alguien a quien yo pudiera justificar despedir por motivos de rendimiento, y no quería hacerlo. Ese no era el punto. ¿Qué estás pensando?, preguntó Ryan. Se lo dije. No fingiré que lo que siguió fue simple. Primero tuve una conversación con Prilla. Una real, no del tipo de detonación controlada. Le hablé del sábado. Le dije exactamente lo que había escuchado, y le dije cómo me había afectado. No fui frío al respecto. No estaba actuando. Solo le hablé de la manera en que desearía que ella me hablara a mí, con respeto. Se puso a la defensiva de inmediato. Esa es la primera etapa. El comentario fue sacado de contexto, dijo. Sus amigas le habían estado preguntando qué hacía yo todo el día y ella solo había estado intentando explicarlo. No lo había querido decir de la manera en que sonaba. Le pedí que me dijera cómo lo había querido decir. Ella no pudo. El silencio en la habitación fue la cosa más honesta que había pasado entre nosotros en meses. Y en ese silencio, creo que ella entendió algo, incluso si no estaba lista para decirlo en voz alta. El matrimonio no era algo que yo estuviera dispuesto a terminar por un comentario hecho en una reunión con vino, pero era algo de lo que necesitaba entender el significado. Y estaba empezando a hacerlo. Necesito que sepas algo, le dije. Le he pedido a Ryan que reestructure algunos de los puestos de nivel superior. Ella me miró con atención. ¿Qué significa eso? Significa que tu rol está siendo redefinido. La división de asociaciones de eventos se está consolidando bajo una estructura diferente. Ryan te explicará los detalles el lunes. ¿Estás? Se detuvo, luego comenzó de nuevo. ¿Me estás despidiendo? Ryan lo está haciendo, le dije. Profesionalmente, basándose en la reestructuración, tu posición tal como existe actualmente dejará de existir. Holden. La empresa es mía, Prilla. Siempre ha sido mía. Ryan la dirige. Pero yo soy el dueño. Lo sabías cuando aplicaste. Ella se quedó muy quieta. Tus amigas, continué, tendrán conversaciones similares el lunes. Tiffany tiene un problema de rendimiento documentado. Cassidy tiene una alerta de relaciones con los clientes en el archivo. Las discrepancias de facturación de Dana han estado bajo revisión durante semanas. Estas son decisiones comerciales legítimas. El color desapareció de su rostro de una manera que nunca había visto antes. No puedes. Esto no es.
Apoyó las manos planas sobre el mostrador, estabilizándose. Esto es por el sábado. Estás haciendo esto por un comentario. Estoy haciendo esto, dije, porque dirijo una empresa que requiere profesionales responsables en cada rol, y porque finalmente comencé a prestar atención a quién estaba en esos roles. El lunes llegó como cualquier otro lunes en Price Digital, el tipo de mañana en la que el estacionamiento se llena entre las 8 y las 8:30, donde la máquina de café en la sala de descanso hace un gran esfuerzo. Donde las personas se sientan en sus escritorios y abren sus calendarios esperando una semana normal. Ryan lo manejó de la manera en que solo Ryan puede, con precisión y sin drama. Se había preparado adecuadamente, involucrando a recursos humanos en cada paso, documentando la justificación del desempeño para cada despido de una manera hermética y justa. Tiffany fue llamada a las 9, Cassidy a las 10, Dana a las 11. Cada conversación fue profesional. Cada una citó el registro documentado. Cada una incluyó un paquete de indemnización estándar preparado por recursos humanos, un paquete de información sobre la continuación de los beneficios y un agradecimiento por sus contribuciones a la empresa. Priya fue la cuarta conversación. Ryan manejó la de ella personalmente, como lo había hecho con las demás. El puesto se estaba disolviendo como parte de una realineación estructural de la división de marketing de eventos. No tenía nada que ver con el desempeño. Lo dijo clara y genuinamente, porque era genuinamente cierto. Su trabajo había sido sólido. La decisión era arquitectónica. Ella recibió un paquete consistente con su antigüedad. Yo no estaba en el edificio. No creo en el espectáculo. El punto nunca fue el espectáculo. El punto fue la verdad de todo. Esa noche estaba sentado en la mesa de mi cocina cuando Priya llegó a casa. Dejó su bolso cerca de la puerta. Se quedó allí por un momento sin decir nada. Yo esperé. Las 4, dijo finalmente. Sí. En el mismo día. Ryan creía que una ruptura limpia era más amable que una transición prolongada. Yo estuve de acuerdo con él. Ella sacó una silla y se sentó frente a mí, y durante un largo rato, ninguno de los dos dijo nada. Pensé en lo que debía estar dándole vueltas en su mente, la geometría de los últimos 3 años, recalculando ángulos que pensaba que había entendido. El esposo al que había descrito como un hombre que ya no trabajaba realmente, que había estado en casa todo el día, que no tenía trabajo. Van a pensar que yo lo sabía, dijo. Tiffany y Cassidy y Dana. Van a pensar que yo sabía que tú estabas detrás de esto y no dije nada. ¿Lo sabías? Tú sabes que yo no. Entonces no lo sabías. Me miró al otro lado de la mesa, y por primera vez en mucho tiempo vi algo detrás de sus ojos que no era orgullo ni impaciencia ni el tipo particular de actuación social que la había visto perfeccionar durante 3 años de matrimonio. Era algo más cercano al dolor. No te respetaba, dijo. No lo dijo como una pregunta o una acusación. Lo dijo como una mujer leyendo una oración en voz alta para escuchar cómo sonaba. No, estuve de acuerdo. No lo hacías. No entendía lo que habías construido. ¿Pensaba? Se detuvo, comenzó de nuevo. Creo que empecé a medirte por lo que podía ver. Y no podía ver nada. Solo estabas aquí. Y yo iba a una oficina todos los días y trabajaba y construía algo y tú solo estabas aquí. En la casa de la que soy dueño, dije. En la ciudad donde construí una empresa que emplea a 60 personas. Incluyendo, hasta hoy, a tus 3 amigas más cercanas. Ella se estremeció ante eso. Bien. No te voy a decir que ese comentario no importó, dije. Importó. El comentario importó. Y el hecho de que lo hicieras frente a una audiencia importó. El hecho de que 3 de las 4 mujeres en esta sala fueran personas a las que habías animado a construir sus carreras en una empresa a cuyo propietario estabas desestimando públicamente. Eso importó. No porque hiriera mis sentimientos, Priya. Porque me dijo algo verdadero sobre lo que piensas de mí, y yo necesitaba saber eso. Se quedó callada durante mucho tiempo. ¿Es nuestro matrimonio algo que estás terminando?, preguntó. La miré a la mujer con la que me había casado en un lugar en Scottsdale, que había reído una risa que iluminaba una habitación,
que había sido buena en su trabajo y terrible para ver el panorama completo de su propia vida. Aún no lo sé, dije honestamente. Creo que necesitamos descubrir qué es esto antes de decidir qué hacer con ello. Lo que sucedió en las semanas posteriores a ese lunes es algo a lo que volveré, porque importa. Pero primero, quiero contarles sobre una llamada telefónica que recibí de Ryan 2 semanas después de la reestructuración. Había tenido una conversación con uno de los clientes cuya cuenta había sido manejada por la División de Asociaciones de Eventos, un grupo de desarrollo inmobiliario con sede en Tempe que se estaba expandiendo hacia proyectos comerciales en Scottsdale y Gilbert. Habían estado satisfechos con el trabajo de coordinación de eventos, pero buscaban expandir el alcance de la relación, avanzando hacia una campaña digital completa que requeriría una estrategia más integrada. Ryan les había preguntado directamente qué estaban buscando. Dijeron que querían hablar con el dueño. Ryan me llamó. Fui a la oficina por primera vez en 4 meses. Me senté en una sala de conferencias con una pared de vidrio que miraba hacia el horizonte de Phoenix, bebí café de la máquina que había comprado para la sala de descanso 6 años atrás. Y hablé de estrategia con el grupo de desarrollo que se convertiría en una de nuestras cuentas más grandes del año. Después, Ryan me acompañó al ascensor. «Sabes que es curioso», dijo. «Has estado fuera 2 años y este lugar funciona como si nunca te hubieras ido». «Eso significa que has estado haciendo bien tu trabajo», dije. Él sonrió ante eso. «El personal se sorprendió de verte en el edificio». «Me lo imagino». «El reemplazo de Cassidy comienza la próxima semana», dijo, porque Ryan nunca pierde la oportunidad de informarme. La nueva estructura de eventos ya está mostrando márgenes más limpios, y el asunto de servicios al cliente con Dana fue más desordenado de lo que esperábamos. Finanzas encontró más irregularidades de facturación. Tomaste la decisión correcta. Asentí. Ya lo sabía. Había estado revisando las finanzas. Una cosa más, dijo Ryan, sosteniendo la puerta del ascensor. Tiffany llamó a Recursos Humanos la semana pasada. Está considerando si reclamar despido injustificado. Lo miré. Su expediente, le dije. La advertencia verbal, los plazos incumplidos. Todo documentado y firmado por el líder de su equipo antes de que todo esto comenzara. Recursos Humanos está tranquilo. Legal lo revisó. Hizo una pausa. Se va a dar cuenta bastante rápido de que no tiene un caso. Y así fue. Contrató a un abogado laboral en Tempe que revisó el expediente y la llamó dentro de una semana para decirle lo que el equipo de recursos humanos de Ryan ya sabía. El registro de desempeño estaba limpio. Se siguió el proceso, la indemnización estaba por encima del estándar. No había nada allí. Tiffany no llamó a Priya después de eso. Ninguna de ellas lo hizo, al menos no de la forma en que Priya esperaba. Lo que no esperaba, lo que más me sorprendió en todo esto, fue la conversación que tuve con mi padre. Conduje hasta Tucson un jueves. Mi padre tiene 71 años y todavía vive en la misma casa donde crecí. Estaba en el patio trasero cuando llegué, haciendo algo con el sistema de riego que le había estado dando problemas durante meses. Lo ayudé a arreglarlo. Luego nos sentamos en el patio con 2 cervezas, y le conté todo. Escuchó de la manera en que mi padre siempre escuchaba, sin apresurarse a dar un veredicto, sin llenar el silencio con ruido. Cuando terminé, miró hacia el patio durante un largo momento. ¿Por qué se lo dijiste?, preguntó. Decirle que tú eras el que estaba detrás de esto. Lo del lunes. Podrías haber dejado que Ryan lo manejara y nunca haber dicho una palabra. Pensé en eso. Porque ella necesitaba saberlo. ¿Por el bien de ella o por el tuyo? Esa pregunta se quedó en el aire entre nosotros. Mío, admití. Ambos. Principalmente mío. Él asintió. No lo hiciste para lastimarla. Lo hiciste porque no podías ignorar lo que ella te había mostrado sobre cómo te veía. Ella vio a un hombre sentado en casa y asumió que eso no significaba nada, dijo mi padre. No la estaba defendiendo. Solo estaba afirmando la cosa claramente, de la forma en que siempre lo hacía. La gente hace eso. Miden por lo que pueden ver.
Tu abuelo me lo hizo a mí cuando empecé, dijo que solo me iba a arruinar. No podía ver lo que yo estaba construyendo. Solo veía a un joven que aún no tenía mucho. ¿Qué hiciste? Mi padre tomó un sorbo de su cerveza. Seguí construyendo. Eventualmente pudo verlo. Algunas personas necesitan verlo antes de creerlo. Priya lo vio, dije. Ella sabía lo que yo había construido. Simplemente dejó de creer que yo todavía lo estaba construyendo. Su matrimonio va a sobrevivir. No respondí de inmediato. Creo que lo estamos descubriendo, dije. Ella está en terapia. La he acompañado a 3 sesiones. Es honesto, al menos. Más honesto que el último año de nosotros no hablando de lo que estaba mal. Mi padre se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo que siempre pensé de ti?, dijo. ¿Qué? Que nunca necesitaste que nadie creyera en ti para seguir adelante. Me miró. Esa ha sido tu mejor y tu más difícil cualidad toda tu vida. No necesitas la validación, pero la quieres, especialmente de las personas que amas. Eso aterrizó en un lugar muy real. Sí, dije. ¿La quiero? Han pasado 5 meses desde esa tarde de sábado. Priya y yo seguimos casados. Quiero ser cuidadoso con lo que afirmo ahí, porque todavía estamos en medio de algo. No la crisis de ello, sino el trabajo lento de descubrir qué somos realmente y qué queremos y esperamos el uno del otro. La terapia ha sido difícil y honesta y ocasionalmente exasperante de la forma en que las cosas honestas a menudo lo son. Ella ha dicho cosas sobre cómo había empezado a verme que le costó decir. Yo he dicho cosas sobre cómo permití que se construyera una distancia entre nosotros en lugar de nombrarla. No hemos resuelto todo, pero nos estamos hablando de una manera en la que no lo hacíamos antes. Lo que sé con certeza es esto. No me arrepiento del lunes. No me arrepiento de la llamada telefónica a Ryan. No me arrepiento de la conversación en la mesa de la cocina. Construí algo real durante 20 años. Di un paso atrás porque me había ganado el derecho de hacerlo. Eso nunca me ha convertido en el hombre que mi esposa describió a sus amigas con vino en mi propia sala de estar. Tiffany encontró un puesto en una firma más pequeña en Chandler en 2 meses. Cassidy trabaja de forma independiente, lo que sospecho que le sienta mejor que un entorno de oficina. Los problemas de facturación de Dana la persiguieron. Las noticias corren en esta industria, y su próximo empleador va a mirar de cerca esas cuentas. Eso no es algo que yo haya organizado. Es solo el peso del comportamiento poniéndose al día. El cliente inmobiliario en Tempe firmó un contrato de 12 meses con Price Digital hace 6 semanas. Ryan me llamó cuando se concretó. ¿Todavía asesor?, preguntó. Todavía asesor, dije. No me necesitas en el edificio para esto. Lo sé, pero al personal le gustó verte. Diles que les mando saludos. Conduje a casa a través de Phoenix al final de la tarde, con ese tipo de luz del desierto que vuelve todo ámbar y hace que incluso una ciudad parezca construida para durar. Pensé en mi padre en su patio trasero, en el sistema de riego que solo necesitaba que alguien le prestara atención, en las cosas que la gente se pierde cuando no está mirando con atención. Pensé en la palabra ya. Él ya no trabaja realmente. Como si el trabajo solo fuera real cuando alguien puede verte haciéndolo. Como si dar un paso atrás de algo que construiste significara que te has convertido en algo inferior. Como si el hombre que construyó la máquina fuera menos que la máquina. Tengo 47 años. Tengo 60 empleados que cuentan con decisiones tomadas con sus intereses en mente. Tengo un director ejecutivo que me llama cuando importa. Tengo un matrimonio por el que estoy eligiendo luchar, no porque tenga que hacerlo, sino porque creo en la mujer que hay debajo de la versión de ella que se puso cómoda y dejó de mirar. Y tengo una tarde de sábado en mi propia sala de estar por la que pasaré el resto de mi vida estando agradecido. No por lo que costó, sino por lo que aclaró. A veces las personas que te subestiman te hacen un favor. A veces necesitas ver exactamente lo que alguien cree de ti antes de poder tomar decisiones honestas sobre lo que sucede después. Mi nombre es Holden Price, y yo soy el dueño de la empresa. Esta es la prueba de realidad definitiva.
Priya cometió el error fatal de confundir el éxito silencioso con la falta de ambición. Vio a su esposo con una camiseta gris y olvidó que él fue quien construyó toda la empresa para la que ella trabajaba. Holden no reaccionó con ruido, reaccionó con lógica. Les recordó a todos que no es necesario estar en el edificio todos los días para ser el que está a cargo. No solo recuperó su respeto, sino que obligó a que su matrimonio finalmente fuera honesto. ¿La lección? Nunca dejes que tu éxito se vuelva tan silencioso que la gente olvide que tú eres quien construyó la habitación en la que están parados. El silencio es un lujo que te ganas, pero el respeto es un límite que siempre debes defender. Holden Price no solo era el dueño de la empresa, era el dueño de la verdad.